Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 3 del capítulo 31 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: los que se acusan a sí mismos. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo, y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y, por lo tanto, que el ataque es su justo merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes, si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente cada vez que atacas, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que le da órdenes al prisionero. Mas es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera, y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para amoldarse al propósito que ella le confirió. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito: que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia, ni sobrevivir los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí tú te conviertes en un pecado, y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad, pues estos son sus enemigos, y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte, y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño, ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento
y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Pues bien, ¿qué nos recuerda justamente esta sección? El poder que tiene nuestra mente, no el cuerpo. Ya hemos hablado mucho anteriormente de todo lo que hace justamente el cuerpo que le dicta nuestra mente. El cuerpo es el que lleva la acción, la creencia está en la mente, ¿sale? Todo lo que yo crea es lo que va a actuar mi cuerpo. Así es que hay que poner mucha atención ya en la mente, dejar de darle poder a esos errores y convertirlos en pecado para podernos liberar de esta mente que nos tiene cautivos y bloqueados. Vamos a analizar nuestra sección. Los que se acusan a sí mismos. Dice, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar, son los que creen en la culpabilidad. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tú tienes que aprender algo. Y aprenderlo muy bien, nos dice. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. ¿Y qué son pecados? Errores, nada más que errores, pero la mente del ego hace que se les dé ese peso, ¿no? Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y, por lo tanto, que el ataque es su justo merecido. Ahí es donde nosotros reaccionamos, con ataque, con conflicto. Dice, y te pregunta, ¿por qué iban a ser sus pecados? Pecados, a no ser que creyeses que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados fuesen reales, a no ser que creyeses que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuese porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? ¿Qué es realmente el pecado? Un error, recuérdalo bien, ¿sale? Y no puedo hacer real algo que no fue creado por Dios. Sin embargo, aquí desde mi mente del ego le doy peso, le doy carga y creo que es mi realidad, cuando tan solo son ilusiones. Y dice, contestas afirmativamente cada vez que atacas, cada vez que reaccionas con conflicto, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. Obviamente no te vas a castigar a ti, no te vas a responsabilizar tú, vas a atacar al otro, vas a señalar al otro. Ese es el trabajo del ego. Y te pregunta, ¿y qué puedes merecer sino lo que eres? Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? De ninguna, ¿verdad? Pero el ego no lo ve así. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa de lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú eres un pecado, no puedes sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Fíjate bien lo que te está diciendo. Si tú crees en el pecado, ¿sí? Eres un cuerpo. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Lo hemos visto anteriormente, el recurso de aprendizaje. Pero nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que da órdenes al prisionero, que es justamente
esta prisión que le adjudicamos, ¿sí? Justamente a la mente. Creemos que el cuerpo es el que dirige la mente y no, es al revés. La mente dirige al cuerpo. La mente da la orden al cuerpo de acuerdo a lo que crees. Dice más, es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. Ahí está. La mente decide seguir al cuerpo. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiase de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. Ahí está, la mente dirige al cuerpo. Pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mente en la prisión para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila. Y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. El cuerpo, ¿sí? Justamente el propósito es, si la mente se considera a sí misma un pecado, ¿sí? Entonces el propósito es que el cuerpo sea la fuente del pecado, ¿sí? Y por lo tanto la va a mantener cautiva, te va a mantener cautivo, bloqueado, prisionero, ¿no? Y separado, porque eso es lo que hace la mente del ego, ¿no? Dice, aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, en ese espacio, en esa brecha de separación. Ahí es donde la culpabilidad impera y donde le ordena al mundo que sea como ella misma. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia ni sobrevivir a los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Ahí tú te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad. Estos son sus enemigos y él los tiene que destruir. El pecado se conserva mediante la muerte y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Fíjate bien, ellos únicamente, ¿sí? Si creen que son este pecado, van a creer en la muerte, van a creer en el sacrificio, van a creer en el dolor. Alegrémonos de que ves aquello que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias, porque ya hemos trabajado mucho con el Espíritu Santo para poder cambiar nuestras creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño, ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento. ¿Cómo? A través de tu mente, a través del cambio de tus creencias. Tampoco querrás retener en la culpabilidad a aquellos que habías decidido eran tus enemigos, ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras tus amigos. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Fíjate bien, Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Mantén tu mente receptiva al cambio y así podrás salvarte tú y salvar a tu hermano. Ya es momento de dejarte guiar por el Espíritu Santo, dejar todas esas creencias limitantes, olvidarlas, dejar de encadenarte tú mismo y permitirte conectar con el amor.
recordar quién eres y disfrutar realmente de esta abundancia, de este cielo, de este reino de Dios que está dispuesto y destinado para ti. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.